Buenos días, nosotros somos el grupo 2 conformados por Vargas y Omar y quien les habla, Cotrina Luz. Hoy hablaremos sobre conceptos de topografía. La topografía es una ciencia que nos ayuda a entender cómo es el terreno. Se usa para proyectos de construcción, diseños de caminos, agricultura y muchas otras áreas. Nos permite representar en un plano si un terreno es llano, si tiene subidas, bajadas o accidentes. También está relacionada con otras ciencias que nos ayudan a ubicarnos y medir con precisión. Para medir, la topografía tiene instrumentos que han ido evolucionando. Los clásicos como la cinta o la brújula todavía se usan, pero ahora también tenemos tecnologías como lo es el GPS o la estación total que nos dan las coordenadas y alturas en segundos. Cada uno tiene su función, por ejemplo el prisma refleja la señal, el trípode mantiene estable el instrumento y con la libreta anotamos todos los datos. Para medir distancias en topografía usamos el método directo o el indirecto. La medición directa se hace con el instrumento como la cinta o el odómetro, donde se mantiene la distancia real caminando o extendiendo la cinta métrica. La medición indirecta consiste en calcular la distancia sin medirla físicamente, como cuando usamos el método de pasos, GPS o telémetros ópticos. También existe la taquimetría, que se basa en cálculos desde una mira o estadía. Un ejemplo práctico de medición por pasos es si recorres 20 metros en 25 pasos, la longitud promedio de tu paso sería 80 centímetros, pues esta se divide. Luego, si en otro tramo das 30 pasos, esto equivaldría a 30 por 80 centímetros, que es tu paso, serían 24 metros. La fórmula general es la distancia estimada, que es igual al número de pasos por longitud por el promedio de pasos. El levantamiento topográfico tiene una secuencia lógica. Primero se define el proyecto, qué área vamos a medir y para qué. Luego se planifica con los instrumentos y se asignan roles. En el trabajo de campo se miden los datos y después se verifican para entregar planos o modelos. Hay diferentes tipos de levantamiento, por ejemplo el catastral para saber los límites de un terreno, los de vías cuando se diseña una carretera o en minas, donde se ve el terreno para extracción. En cada uno se usan conceptos como el BM, que es un punto con coordenadas exactas, y las cotas, que son las alturas con respecto a un nivel base. Todo esto lo podemos gestionar también con herramientas modernas como son los SIG, que son sistemas de información geográfica, los cuales permiten recopilar, analizar y representar hasta manejar datos espaciales y geográficos para la toma de decisiones en proyectos técnicos. Ahora pasemos a los tipos de nivelación. La nivelación topográfica nos sirve para saber qué tan alto o qué tan bajo está un punto del terreno con respecto a otro. Hay dos tipos principales, directa e indirecta. La nivelación directa se hace con instrumentos como el nivel óptico y las miras o estandales. Aquí tenemos dos tipos. La nivelación simple se usa cuando la distancia entre puntos no es mayor a 200 metros. Con una sola puesta del nivel obtenemos el desnivel. La nivelación compuesta se aplica cuando hay obstáculos o distancias mayores. Se colocan puntos intermedios llamados puntos de liga. La nivelación indirecta, en cambio, no usa instrumentos de nivelación clásico, por ejemplo, la barometría. El BM o benchmark es un punto fijo en el terreno, normalmente representado por una placa de bronce fijada sobre una estructura firme como un muro o un pilar de concreto. Estas marcas geodésicas tienen coordenadas exactas de latitud, longitud y altura y fueron ampliamente utilizadas antes de la existencia del GPS. Se emplea como punto base para levantamientos topográficos y nivelaciones, ya que permiten conocer con precisión la ubicación y el desnivel de otros puntos. En el Perú, la instalación y mantenimiento de estos puntos está a cargo del Instituto Geográfico Nacional, que los distribuye en zonas estables y visibles para asegurar su durabilidad. Algunos BMs están en lugares emblemáticos de Lima, como la Plaza Mayor, la Avenida Arequipa o en Desamparados. Son fundamentales porque permiten partir desde un punto confiable cuando vamos a nivelar o georreferenciar un plano. Continuando con la sesión número 7, en la cual vimos perfiles longitudinales. Los perfiles longitudinales son dibujos que muestran cómo cambia el terreno a lo largo de una línea recta. Por ejemplo, el trazo de una carretera se obtiene haciendo cortes verticales en distintos puntos del eje del proyecto. En ellos se anotan las alturas,
cotas, distancias y se dibuja al rasante, que es por donde pasará la obra. También se puede hacer el perfil transversal, que es como si cortaras el terreno de manera perpendicular al eje. Estos perfiles ayudan a calcular cuánto material hay que excavar. Sirven para representar gráficamente cómo cambia el terreno en una sección específica y junto con el perfil longitudinal nos dan una idea completa del relieve. Elementos importantes: distancia parcial entre estacas, distancia acumulada, suma progresiva, cotas del terreno, alturas, línea de rasante, diseño del proyecto y los movimientos de tierra necesarios como cortes y rellenos. Todos estos elementos nos ayudan a planificar de forma precisa una obra civil desde calle hasta un canal. Continuando con la sección número 8, en la cual vimos nivelación geométrica, redes y errores. En los proyectos grandes usamos nivelación geométrica para tener con precisión las alturas entre varios puntos. Se forma una red de nivelación como una malla que se cierra sobre sí mismo. Esto nos permite calcular el error de cierre, comparando lo que nos dio al final con lo que debería ser. Luego, para validar si ese error es aceptable, lo comparamos con el error permisible, que se calcula con una fórmula sencilla. EP, coeficiente por raíz de la distancia en kilómetros. También medimos ángulos con el teodolito y los errores también tienen su límite, que depende del instrumento y de cuántos lados tenga el polígono que estamos cerrando. En la sección número 9 vimos cálculos de desniveles y cierre de polígonos. En esta sesión vamos a aplicar todo lo aprendido para calcular desniveles entre puntos del terreno. El método más común es la lectura con mira hacia atrás y mira adelante. La diferencia entre estas dos lecturas nos da el desnivel. Cuando trabajamos con varios puntos y regresamos al punto de inicio, formamos polígono de nivelación. Al sumar todos los desniveles del recorrido, el resultado ideal debería ser 0. Si no lo es, tenemos un error de cierre. Para corregirlo, se distribuye proporcionalmente entre ellos los tramos recorridos. Este proceso nos permite tener datos más precisos y confiables. Es la etapa final del trabajo alimétrico, antes de hacer los perfiles o planos. Continuando con la sección número 10, vimos brújula, azimut, teodolito y poligonales. Medir una poligonal no es solo levantar puntos sueltos sobre el terreno, es seguir una secuencia lógica para que al final podamos confiar en los resultados. Todo comienza identificando los vértices, es decir, los puntos claves donde se cambia la dirección o se requiere información. Luego, con ayuda del teodolito, medimos los ángulos horizontales entre cada segmento. Esos ángulos se deben comparar con el valor teórico, esperando según la fórmula de cierre angular, n-2 por 180 grados, donde n es el número de lados o vértices de la poligonal. Si el ángulo real no coincide con ese valor teórico, hay un error angular que debemos distribuir o compensar proporcionalmente. Además, cada segmento tiene un rumbo o azimut y también una distancia medida. Si al sumar los desplazamientos en coordenadas x y y notamos que el punto final no coincide con el inicial en una poligonal cerrada, hay un error de cierre lineal. Ese error se calcula con la fórmula raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los desplazamientos en x y y. Para que el plano que obtengamos sea confiable, es necesario compensar esos errores. Una de las formas más conocidas es el método de Bowditch, que reparte el error proporcionalmente a la longitud de cada lado. Solo así, los planos que generaremos servirán para construir, diseñar y replantear con precisión y evitaremos problemas en campo. Continuando con la sección 11, vimos relleno topográfico y ángulos verticales. Cuando un punto está más alto o más bajo que nuestra estación, necesitamos saber cuánto varía su altura respecto a un punto de referencia. Para eso usamos los ángulos verticales. Estos ángulos se forman entre línea visual del instrumento, como un teodolito, y la línea vertical imaginaria del observador. Existen dos puntos clave: el cenit, que es como mirar directamente hacia arriba al cielo, y el nadir, que es como mirar hacia abajo en línea recta al centro de la Tierra. Los ángulos cenitales se miden desde el cenit hacia el punto observado, mientras que los
nadirales se miden hacia abajo. Cuando medimos un ángulo vertical, también registramos la distancia inclinada hasta el punto, usando una mira o distanciómetro. Con esos dos datos, ángulo y distancia, podemos aplicar trigonometría para calcular la diferencia de altura. La fórmula es diferenciación igual a distancia por coseno de teta, donde diferenciación de cota es diferenciación de h, d es la distancia medida y teta es el ángulo vertical. Al sumar o restar esta diferencia a la cota del instrumento, obtenemos la cota exacta del punto observado. Este procedimiento se aplica mucho en relleno topográfico, cuando necesitamos saber cómo cambia el terreno y definir cortes, rellenos o nivelaciones para una obra. Continuando con la sección 12, vimos métodos de levantamiento, radiación y secciones. Estos métodos nos permiten hacer levantamientos detallados en zonas reducidas, donde tal vez no se justifica desplegar una gran red de puntos o una poligonal extensa. Por ejemplo, cuando queremos representar un predio pequeño, un parque o el contorno de una construcción, lo ideal es trabajar con radiación, ya que desde un solo punto, al que llamamos punto de control, podemos obtener los datos necesarios para ubicar todos los demás puntos alrededor. Este método, estacionamos el instrumento en el punto central y medimos los ángulos, azimut, y las distancias que nos separan de los puntos a levantar. Luego, esos datos se transforman en coordenadas mediante fórmulas de trigonometría. X igual a x sub 0 más d por el coseno del ángulo y y igual a y sub 0 más d por seno del ángulo, donde d es la distancia y el ángulo es el azimut. Este tipo de levantamiento es ideal porque ahorra tiempo y permite capturar muchos detalles en poco espacio, aunque requiere que todos los puntos sean visibles desde un punto central. También hay otros métodos, como la cuadrícula nivelada, útil para terrenos agrícolas o de grandes dimensiones, y las secciones transversales o de cota redonda, que se aplican sobre todo en caminos, canales o franjas lineales de terreno. Cada método tiene sus ventajas y su lógica. Lo importante es saber cuál aplicar según el tipo de proyecto y la forma de terreno. En la sección 13 vimos estación total y GPS diferencial. La estación total nos brinda precisión milimétrica al momento de medir ángulos y distancias, ya que combina un teodolito electrónico con un distanciómetro y un microprocesador. Es 5 ideal cuando necesitamos levantar detalles exactos en zonas abiertas, obras civiles o estructuras donde cada centímetro cuenta. Sin embargo, requiere operar punto por punto con visado claro y tiempo para el trabajo en campo. El GPS diferencial, por otro lado, nos ofrece agilidad y rapidez en levantamiento de grandes áreas. Al usar una antena base ubicada en un punto de coordenadas conocidas y otra móvil sobre el terreno, permite corregir en tiempo real los errores de las señales satelitales. Esto mejora la predicción hasta un margen menor a 1 metro. Es perfecto cuando queremos tomar muchos puntos en poco tiempo, como en grandes lotes, caminos o proyectos extensos. Saber cuándo usar uno u otro depende del tipo de proyecto, el terreno, el tiempo disponible y la predicción que necesitemos. Muchas veces incluso se combinan, se establece una red base con GPS y luego se detallan zonas críticas con estación total. Así garantizamos que el plano que generaremos sea confiable, útil y tecnológicamente bien respaldado. Y para terminar con la última sesión, en la cual vimos curvas de nivel, representación y lectura. Leer curvas de nivel nos permite imaginar cómo es un terreno sin necesidad de estar físicamente en él. Estas curvas, que conectan puntos de igual cota, son como las huellas de relieve sobre el papel. A través de ellas podemos saber si es un terreno plano, inclinado, si tiene una colina o una depresión. Son esenciales para diseñar caminos, porque nos permiten seguir rutas con pendientes suaves, evitar cortes excesivos o rellenos costosos. También son claves al planear canales,
porque indican el flujo natural del agua, y en estructuras porque nos ayudan a elegir la mejor ubicación según el desnivel del suelo. Comprender las curvas del nivel implica entender que si están muy juntas, el terreno tiene una pendiente fuerte; si están separadas, la pendiente es suave. Si forman círculos cerrados con cotas ascendentes hacia el centro, indican una elevación, como un cerro. Si descienden, indican una depresión. Interpretarlas bien es como ver el terreno con otros ojos, los ojos de la técnica. Muchas gracias. Continuando con la sesión número 8, en la cual vimos nivelación geométrica, redes y errores. En los proyectos grandes usamos nivelación geométrica para tener con precisión las alturas entre varios puntos. Se forma una red de nivelación como una malla que se cierra sobre sí mismo. Esto nos permite calcular el error de cierre, comparando lo que nos dio al final con lo que debería ser. Luego, para validar si ese error es aceptable, lo comparamos con el error permisible, que se calcula con una fórmula sencilla: EP, coeficiente por raíz de la distancia en kilómetros. También medimos ángulos con el teodolito, y los errores también tienen su límite, que depende del instrumento y de cuántos lados tenga el polígono que estamos cerrando. En la sesión número 9 vimos cálculos de desniveles y cierre de polígonos. En esta sesión vamos a aplicar todo lo aprendido para calcular desniveles entre puntos del terreno. El método más común es la lectura con mira hacia atrás y mira adelante. La diferencia entre estas dos lecturas nos da el desnivel. Cuando trabajamos con varios puntos y regresamos al punto de inicio, formamos polígono de nivelación. Al sumar todos los desniveles del recorrido, el resultado ideal debería ser 0. Si no lo es, tenemos un error de cierre. Para corregirlo, se distribuye proporcionalmente entre ellos los tramos recorridos. Este proceso nos permite tener datos más precisos y confiables. Es la etapa final del trabajo alimétrico, antes de hacer los perfiles o planos. Continuando con la sesión número 10, vimos brújula, azimut, teodolito y poligonales. Medir una poligonal no es solo levantar puntos sueltos sobre el terreno, es seguir una secuencia lógica para que al final podamos confiar en los resultados. Todo comienza identificando los vértices, es decir, los puntos claves donde se cambia la dirección o se requiere información. Luego, con ayuda del teodolito, medimos los ángulos horizontales entre cada segmento. Esos ángulos se deben comparar con el valor teórico, esperando según la fórmula de cierre angular, n-2 por 180 grados, donde n es el número de lados o vértices de la poligonal. Si el ángulo real no coincide con ese valor teórico, hay un error angular que debemos distribuir o compensar proporcionalmente. Además, cada segmento tiene un rumbo o azimut y también una distancia medida. Si al sumar los desplazamientos en coordenadas x y y notamos que el punto final no coincide con el inicial en una poligonal cerrada, hay un error de cierre lineal. Ese error se calcula con la fórmula raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los desplazamientos en x y y. Para que el plano que obtengamos sea confiable, es necesario compensar esos errores. Una de las formas más conocidas es el método de Bowditch, que reparte el error proporcionalmente a la longitud de cada lado. Solo así, los planos que generaremos servirán para construir, diseñar y replantear con precisión, y evitaremos problemas en campo. Continuando con la sesión 11, vimos relleno topográfico y ángulos verticales. Cuando un punto está más alto o más bajo que nuestra estación, necesitamos saber cuánto varía su altura respecto a un punto de referencia. Para eso usamos los ángulos verticales. Estos ángulos se forman entre la línea visual del instrumento, como un teodolito, y la línea vertical imaginaria del observador. Existen dos puntos clave: el cenit, que es como mirar directamente hacia arriba al cielo, y el nadir, que es como mirar hacia abajo en línea recta al centro de la Tierra. Los ángulos cenitales se miden desde el cenit hacia el punto observado, mientras que los nadirales se miden hacia abajo. Cuando medimos un ángulo vertical, también registramos la distancia inclinada hasta el punto, usando una mira o distanciómetro. Con esos dos datos, ángulo y distancia, podemos aplicar trigonometría para calcular la diferencia de altura. La fórmula es
diferenciación igual a distancia por coseno de teta, donde diferenciación de cota es diferenciación de h, d es la distancia medida y teta es el ángulo vertical. Al sumar o restar esta diferencia a la cota del instrumento, obtenemos la cota exacta del punto observado. Este procedimiento se aplica mucho en relleno topográfico, cuando necesitamos saber cómo cambia el terreno y definir cortes, rellenos o nivelaciones para una obra. Continuando con la sección 12, vimos métodos de levantamiento, radiación y secciones. Estos métodos nos permiten hacer levantamientos detallados en zonas reducidas, donde tal vez no se justifica desplegar una gran red de puntos o una poligonal extensa. Por ejemplo, cuando queremos representar un predio pequeño, un parque o el contorno de una construcción, lo ideal es trabajar con radiación, ya que desde un solo punto, al que llamamos punto de control, podemos obtener los datos necesarios para ubicar todos los demás puntos alrededor. Este método, estacionamos el instrumento en el punto central y medimos los ángulos, azimut, y las distancias que nos separan de los puntos a levantar. Luego, esos datos se transforman en coordenadas mediante fórmulas de trigonometría. X igual a x sub 0 más d por el coseno del ángulo y y igual a y sub 0 más d por seno del ángulo, donde d es la distancia y el ángulo es el azimut. Este tipo de levantamiento es ideal porque ahorra tiempo y permite capturar muchos detalles en poco espacio, aunque requiere que todos los puntos sean visibles desde un punto central. También hay otros métodos, como la cuadrícula nivelada, útil para terrenos agrícolas o de grandes dimensiones, y las secciones transversales o de cota redonda, que se aplican sobre todo en caminos, canales o franjas lineales de terreno. Cada método tiene sus ventajas y su lógica. Lo importante es saber cuál aplicar según el tipo de proyecto y la forma de terreno. En la sección 13 vimos estación total y GPS diferencial. La estación total nos brinda precisión milimétrica al momento de medir ángulos y distancias, ya que combina un teodolito electrónico con un distanciómetro y un microprocesador. Es 5 ideal cuando necesitamos levantar detalles exactos en zonas abiertas, obras civiles o estructuras donde cada centímetro cuenta. Sin embargo, requiere operar punto por punto con visado claro y tiempo para el trabajo en campo. El GPS diferencial, por otro lado, nos ofrece agilidad y rapidez en levantamiento de grandes áreas. Al usar una antena base ubicada en un punto de coordenadas conocidas y otra móvil sobre el terreno, permite corregir en tiempo real los errores de las señales satelitales. Esto mejora la predicción hasta un margen menor a 1 metro. Es perfecto cuando queremos tomar muchos puntos en poco tiempo, como en grandes lotes, caminos o proyectos extensos. Saber cuándo usar uno u otro depende del tipo de proyecto, el terreno, el tiempo disponible y la predicción que necesitemos. Muchas veces incluso se combinan, se establece una red base con GPS y luego se detallan zonas críticas con estación total. Así garantizamos que el plano que generaremos sea confiable, útil y tecnológicamente bien respaldado. Y para terminar con la última sesión, en la cual vimos curvas de nivel, representación y lectura. Leer curvas de nivel nos permite imaginar cómo es un terreno sin necesidad de estar físicamente en él. Estas curvas, que conectan puntos de igual cota, son como las huellas de relieve sobre el papel. A través de ellas podemos saber si es un terreno plano, inclinado, si tiene una colina o una depresión. Son esenciales para diseñar caminos, porque nos permiten seguir rutas con pendientes suaves, evitar cortes excesivos o rellenos costosos. También son claves al planear canales, porque indican el flujo natural del agua, y en estructuras porque nos ayudan a elegir la mejor ubicación según el desnivel del suelo. Comprender las curvas de nivel implica entender que si están muy juntas, el terreno tiene una pendiente fuerte; si están separadas, la pendiente es suave. Si forman círculos cerrados con cotas ascendentes hacia el centro, indican una elevación, como un cerro. Si descienden, indican una depresión. Interpretarlas bien es como ver el terreno con otros ojos, los ojos de la técnica. Muchas gracias. Que este video te haya sido de mucha utilidad. Por tu atención, muchas gracias.